Bienvenido a los vigilantes de la web. Investigaciones de impacto. Albert Einstein, el científico que a veces olvidaba hasta de almorzar. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. La frase fue escrita por el prestigioso físico Albert Einstein, 1879-1955, a su hijo Edward en una carta de febrero de 1930. Y ciertamente Einstein, uno de los científicos más relevantes de la historia, no dejó de moverse hasta el final de sus días. Sus descubrimientos marcaron un antes y un después en la física, recibiendo el Premio Nobel de Física en 1922 y un reconocimiento mundial que trascendió la ciencia. Periodistas y biógrafos lo describen como inconformista y rebelde con una inmensa curiosidad y como un apasionado incansable de la ciencia. A pesar de su reputación de ser un hombre distante y solitario, en realidad tuvo fuertes lazos familiares y de amistades que se extendieron durante toda su vida. Pero cómo esta mente brillante manejaba su tiempo, cómo eran sus rutinas y qué hay de cierto en que usaba la misma ropa. Este es un repaso de algunos aspectos de la vida de Einstein a 65 años de su muerte. Conocimiento y creatividad. La vida de Einstein no fue lineal y constante. Es decir, como cualquiera de nosotros, no siempre usó el tiempo para acumular conocimientos de la misma manera a lo largo de sus años. Sin embargo, para Einstein, había algo mucho más significativo que la sabiduría que lo acompañó durante toda su vida. La imaginación es más importante que el conocimiento, le dijo al periodista Josh Sylvester Bierek en una entrevista publicada en el diario Saturday Evening Post en octubre de 1929. Cuando era niño, Einstein experimentó problemas para hablar y aprender. Tenía tanta dificultad con el lenguaje que los que lo rodeaban temían que nunca aprendería, le escribió Maja Einstein, hermana de Albert, a su amiga Sibylle Blinoff en una carta de mayo de 1954. El mismo Albert Einstein reflexionó en su adultez sobre su infancia y los problemas de aprendizaje. El adulto común nunca se preocupa por los problemas del espacio y el tiempo. Estas son cosas que ha pensado de niño. Pero como yo me desarrollé tan lentamente, comencé a preguntarme sobre el espacio y el tiempo solo cuando ya era un adulto. En consecuencia, investigué el problema más profundamente de lo que lo haría un niño común y corriente, le contó el propio Einstein al físico alemán y premio Nobel James Frank, uno de los testimonios que recoge Walter Isaacson en la biografía Einstein, His Life and Universe, Einstein, su vida y universo. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que la capacidad de concentración y sistematización, es decir la habilidad que tenía Einstein, de identificar las leyes que gobiernan un sistema, y a la vez su aparente falta de empatía, podrían haber sido una manifestación de autismo, lo cual nunca se ha demostrado. Concentración extrema. La genialidad de Einstein sumada a su capacidad extrema de concentración hicieron que en 1905 escribiera 5 influyentes investigaciones científicas que incluyen, por ejemplo, la ecuación más famosa de la historia de la ciencia, E igual mc2. Algunos llaman a este periodo el año milagroso, podía hacer el trabajo de un día completo en solo 2 o 3 horas. El resto del día, desarrollaba mis propias ideas, según cuenta Peter Bucky, radiólogo y amigo de Einstein en su libro de Private Albert Einstein en privado. Ese año fue la demostración de que la mente de Einstein podía manejar una variedad de ideas simultáneamente. Esa habilidad también se veía reflejada en el día a día en la casa con su familia. Incluso el llanto más fuerte de un bebé no parecía molestar a mi padre. Podía continuar con su trabajo completamente impermeable al ruido, describió su hijo Hans Albert Einstein a Bucky. El violín era otro de los instrumentos que le permitía agudizar esa concentración. A menudo tocaba el violín en la cocina a altas horas de la noche, improvisando melodías mientras reflexionaba sobre problemas complicados. Entonces, de repente, decía, lo tengo. Como si por inspiración, la respuesta al problema hubiera llegado a él en medio de la música, agregó Hans Albert Einstein. Según el mismo periodista en la entrevista publicada en el Saturday Evening Post en 1929, Einstein gozaba de una paciencia infinita y no le molestaba explicar sus teorías una y otra vez. Era un maestro innato que no resiente las preguntas. Sin embargo, sus primeros años como profesor en las universidades de Berna y Praga no gozaron de tanto éxito. Einstein nunca fue un maestro inspirador y sus conferencias tendían a considerarse desorganizadas, afirma Isaacson en su libro.
Ciencia versus familia. Si bien hubo momentos en la vida de Einstein que pudo parecer un ejemplo de un hombre multitarea, es también verdad que manejar el balance entre su vida profesional y la privada no le fue fácil. Además del año milagroso en el cual su productividad fue asombrosa, el científico continuó publicando investigaciones revolucionarias y revisiones. 6 en 1906 y 10 en 1907, todas ellas mientras trabajaba en la oficina de patentes, describe Isaacson. Al menos una vez a la semana tocaba su violín en un cuarteto de cuerdas y se ocupaba de su pequeño hijo Hans Albert, que en ese entonces tenía unos 3 años. Cuando mi madre estaba ocupada en la casa, mi padre dejaba de lado su trabajo y nos cuidaba durante horas, mientras nos balanceábamos sobre sus rodillas. Recuerdo que nos contaba historias y a menudo tocaba el violín en un esfuerzo por mantenernos callados, recordó Hans Albert en una entrevista que recoge Isaacson. Pero para 1911 las cosas empezaron a andar mal y su relación con la familia se volvió áspera. Para Einstein, la vida profesional empezó a pesar más que la personal. Él está trabajando incansablemente en sus problemas, ¿se puede decir que vive solo para ellos?, le dijo la entonces esposa de Einstein, la física Mileva Maric, a su amiga Helene Savick en una carta de 1912. Las tensiones en el matrimonio sumadas al creciente acercamiento con su prima Elsa, que luego se convertiría en su segunda esposa, se volvieron insostenibles para 1913. El exceso de trabajo, para ese entonces tenía 3 empleos, la tensión mental y los problemas domésticos fueron demasiado para Einstein. Él tenía la impresión de que la familia estaba tomando demasiado de su tiempo, y que tenía el deber de concentrarse completamente en su trabajo, dijo su hijo Hans Albert en una serie de entrevistas a la BBC en 1967. Cuando se separó de Mileva en 1914, también se apartó de los niños y eso lo perturbó profundamente. Naturalmente, Einstein se sumergió en la ciencia para escapar de su tristeza y el almuerzo. La dedicación exclusiva a la investigación científica, que dio como resultado la teoría de la relatividad general junto a otros descubrimientos, dejó a Einstein exhausto en 1915. Mis sueños más audaces se han hecho realidad, le escribió a su amigo Michele Beso a finales de ese año. Estoy contento pero caput totalmente roto. Ese proceso no solo lo dejó agotado, sino que se profundizaron sus episodios de distracción incluso olvidándose de comer. A menudo estoy tan absorto en mi trabajo que me olvido de almorzar, le escribió a su hijo en una carta de mayo de 1915. Cuando Einstein se volvió a casar, su matrimonio con Elsa fue muy diferente que el anterior. Tenían cuartos separados y él estaba muy a gusto de que ella lo cuidara en todo momento. Elsa decidía por él cuándo comer y a dónde ir. Empacaba su maleta y le repartía dinero en sus bolsillos. Esos detalles le permitieron concentrarse más en el cosmos que en el mundo que lo rodeaba, detalla Isaacson en su libro. A Einstein le gustaba navegar y salir a caminar. Era una manera de despejar su mente luego de sus momentos de intensa concentración. Muchas veces salía a dar paseos acompañado de Elsa, las hijas de ella o simplemente en soledad. Existen varias historias sobre las distracciones de Einstein, incluso algunas en las que se lo vio perdido en la calle y debió pedir ayuda para volver a su casa, aunque muchas de ellas pueden ser exageradas. Después de la muerte de Elsa en diciembre de 1936 y ya viviendo en Estados Unidos, Einstein volvió a sumergirse en el trabajo. En una carta a su hijo Hans Albert de enero de 1937, Einstein admitió que le costaba concentrarse, pero que el trabajo lo mantenía activo. Mientras pueda trabajar, no debo ni me quejaré, porque el trabajo es lo único que da sustancia a la vida, escribió en una de las cartas recopiladas por los archivos de Albert Einstein, AEA, por sus siglas en inglés, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Apariencia desprolija. Ciertamente Einstein no era un hombre que pudiéramos calificar de coqueto. De alguna manera construyó una imagen de profesor amable y gentil, aunque distraído a veces pero indefectiblemente dulce, quien deambulaba perdido en sus pensamientos, ayudaba a los niños con sus tareas y raramente se peinaba o usaba calcetines, describe Isaacson en su biografía. En 1909 tanto su cabello como su vestimenta empezaron a caer en una especie de desprolijidad. Llegué a una edad en la que, si alguien me dice que use medias, no tengo que hacerlo, le dijo Einstein bromeando a un vecino, según recoge Bucky. Entre las múltiples historias que se suelen repetir de Einstein, una de ellas es que Einstein tenía diferentes conjuntos de ropa pero todos iguales para no tener que perder tiempo en elegir diariamente qué usar. Sin embargo, ni la detallada biografía de Isaacson ni los archivos autorizados que contienen material original del científico mencionan esa historia.
Nunca he visto una fuente confiable que afirme que Einstein tenía el mismo tipo de ropa, le aseguró por correo electrónico a BBC Mundo Ronnie Gross, director de los AEA. Eso sí, según fotografías, el científico solía repetir el uso de una chaqueta de cuero para eventos formales e informales. Cuando una amiga descubrió que Einstein tenía una leve alergia a los suéteres de lana, fue a una tienda y le compró unas camisetas de algodón que usaba todo el tiempo, según describe Isaacson. Tal vez de ahí surge parte del mito de que el científico usaba el mismo tipo de ropa para no tener que malgastar el tiempo pensando qué ponerse cada día. Y su famoso aspecto de científico despeinado también se volvió icónico. Incluso su actitud despectiva hacia los cortes de pelo era tan contagiosa que Elsa, Margot y su hermana Maja lucían el mismo cabello gris desaliñado, especula Isaacson. Sin pretensiones, Einstein fue un hombre muy austero. No ambicionaba dinero más que el que le permitiera vivir sin lujos. En la entrevista del Saturday Evening Post de 1929, el periodista hace una descripción del escritorio de Einstein calificándolo de sobrio. El único instrumento de Einstein es su cabeza. No necesita libros, su cerebro es su biblioteca, detalla cuando le ofrecieron el puesto en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, en la década de 1930, sus pedidos para su nueva oficina también fueron escasos. Un escritorio o mesa, una silla, papel y lápices. Así. Y una gran papelera, para poder tirar todos mis errores, respondió Einstein, según el biógrafo Dennis Brian en su libro Einstein, A Life, Einstein, una vida, de 1996. Einstein se retiró oficialmente del instituto en 1945, a los 66 años, pero continuó trabajando allí en una pequeña oficina. Como parte de su rutina diaria, se despertaba, desayunaba y leía los diarios. Luego, cerca de las 10 de la mañana caminaba lentamente desde su casa al instituto, llamando la atención de la gente con la que se cruzaba ya que para ese momento era toda una celebridad. Einstein trabajó hasta que el dolor por la ruptura de una aneurisma de la aorta abdominal lo obligó a ir al hospital de Princeton, donde murió el 18 de abril de 1955 a los 76 años. Hasta el final, el científico batalló para encontrar una teoría de campo unificado para el campo electromagnético y el campo gravitatorio. Pero no lo consiguió. Sin embargo, su perseverancia, genialidad y descubrimientos lo convirtieron en la cara más famosa de la ciencia de los últimos siglos, e igual nunca perdió su humildad. No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso, le escribió Einstein a Carl Selig, su primer biógrafo, en marzo de 1952. Gracias por vernos. No olvides compartir y comentar.